Estamos en comunicación con el economista Luis Seco. A ver, ¿es esto cierto? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Buen Juan. día. Muy bien. Mira, a ver, hay varias lecturas posibles. Es lógico pensar que es más fácil en cualquier país pagar en la moneda del país, ¿no? O sea, el fisco argentino no recauda dólares, recauda pesos. Entonces, cuando se endeuda, se supone que es mejor endeudarse en pesos. Ahora, eso es una trivialidad, digamos, considerarlo. Claro, pero Así si en te estás abstracto. endeudando en dólares al 4% y te endeudas en pesos al 20%, más indexado por inflación, Exactamente. claro. Entonces ahí, ese es el punto clave. Muchas veces lo que tenés que tener en cuenta es cuánto cuesta. Y también hay otro problema, ¿no? Que es uno dice, la deuda en dólares no la puedo licuar con inflación, la deuda en pesos eventualmente se puede licuar con inflación, con lo cual también, digamos, el otro lado de la moneda es el riesgo de licuación. Esto quiere decir que si vos inflás mucho y el rendimiento de tu deuda en pesos queda muy por debajo de la tasa de inflación, la estás obviamente licuando, más allá de que licuás el capital también, ¿no? Porque una letra o un bono que dice 100 pesos no son 100 pesos hoy que de acá a 3 años, ¿no? Entonces, está claro que hay algunas ventajas para en cuanto a la capacidad de repago de la deuda, pero también hay un riesgo enorme que está implícito en esa tasa de interés nominal que vos mencionabas sobre la necesidad de bonos indexados. Porque vos fíjate, por ejemplo, ese es un punto importante que hiciste. Cuando uno mira qué deuda emite Alberto Fernández, es cierto, emite mucho más deuda en pesos que en dólares, porque no hay mercado en dólares, pero también al mismo tiempo emite mucha más deuda indexada que deuda sin indexar, con lo cual hay varias señales de desconfianza detrás de lo que del acceso, digamos, a la deuda en pesos que tiene el gobierno. Claro. ¿Y qué lectura haces de esta reunión de Cafiero con el secretario de Estado de Estados Unidos y este comunicado que hizo Cancillería y después que se conoció el comunicado de Estados Unidos y lo que exige Estados Unidos en realidad? Que no son muy parecidos. No, claro. Precisamente. Mira, yo creo que, a ver, te hablo de lo que sé, ¿no? De relaciones internacionales no es mi expertise, pero la política o con política se pueden limar algunas diferencias, se pueden conseguir cosas que no son fáciles de conseguir. De hecho, no te voy a decir nada nuevo, pero el acceso extraordinario que recibió el gobierno de Mauricio Macri a los fondos del FMI en 2018 no se consiguieron por la Argentina, sino que hubo una cuestión política o de trasfondo político detrás, digamos. O sea, y eso, la política te aceita y te ayuda. Ahora, lo que nos tenemos que preguntar como argentinos es si detrás de todo esto vamos a tener el programa que necesitamos. O sea, la Argentina va a tener una mezcla o una configuración de políticas económicas que la va a hacer salir de la situación en la que está hoy o no. A mí me parece que ese es el tema fundamental, porque incluso el gobierno da una comunicación, o lo que comunica el gobierno no es muy favorable, ¿no? Porque diciendo, bueno, vamos a hacer todo el esfuerzo de negociación política con Estados Unidos, eventualmente con otros países que también tienen derecho a voto en el fondo y demás, para que nos aprueben algo. ¿Y ese algo qué es? Algo que sirve, no sirve, es sustentable, cierra, no cierra. Y la verdad que me parece que todo el problema, si Argentina hubiera ido al fondo con un programa lógico, ya hubiéramos firmado el acuerdo. Entonces el problema es que estamos tratando de, con la política, cerrar algo que no cierra, que es un programita que armó el ministro Guzmán, sin nada de originalidad, sin nada de sustentabilidad, o sea, seguimos con más de lo mismo, y eso no nos saca del problema que tenemos hoy. Entonces me parece que como argentinos lo que nos tiene que preocupar es, cuanto más política le metas a la negociación con el fondo, mi lectura es que es peor para la Argentina, no es mejor para la Argentina. Claro. Porque no vamos a tener el programa que necesitamos. ¿Y qué pensás que puede ocurrir en marzo, no? En marzo tenemos un vencimiento importante. ¿Pensás que va a haber una prórroga de ese vencimiento? ¿Pensás que va a haber un acuerdo antes? Deben empezar a computar algunos de los tiempos que están previstos, digamos, en cuándo efectivamente un país entra en default con el fondo. Ahora, no nos asustemos, ¿no? Te pongo un ejemplo medio lejano, pero
en los tiempos de Alfonsín y el del Plan Austral y demás, tuvimos algunos momentos de estar en una situación de cuasi default con el fondo, con los bancos privados en aquel momento, porque no se emitían bonos, sino que la deuda estaba en manos de los bancos acreedores. Pero digo, a ver, a mí ya de vuelta, te insisto, no me preocupa mucho si lo que dice el ministro. El ministro dice, el Fondo Monetario va a desestabilizar a la Argentina. Y la verdad es que Argentina ya está desestabilizada. Digamos, no necesitamos ayuda. O sea, ¿me entendés? El punto central de acá es que volver a poner los ojos en el default con el fondo, como un tema, digamos, un antes y un después, una bisagra en la cual condena a la Argentina a la falta de crecimiento o a la inflación o a la desestabilización con el ministro, me parece que es minimizar los propios problemas que hoy tiene la Argentina. Uh-huh. Entonces, el problema de la Argentina no es el fondo, sino que son una configuración de políticas económicas que arrastramos de muchísimos años y de varias administraciones que no logran generar confianza, ni credibilidad, ni cambiar las expectativas a futuro, ¿no? Uh-huh. Luis, ¿cómo estás? Ricardo Benedetti te saluda. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día. Bien, viendo los reclamos, ¿no? Vamos desde lo local a lo internacional. La oposición pide un programa para poder discutir. El Fondo Monetario Internacional exige un programa también como para poder tratarlo. Y lo mismo hizo Estados Unidos ayer, Blinken y quienes lo acompañaban, haciéndoselo expreso, diciéndoselo a Cafiero. ¿Cuáles son los puntos de resistencia del gobierno, de acuerdo a tu valoración, para ponerlo en papel, ese programa? ¿A qué se resiste el gobierno? Bueno, yo creo que se resiste primero a poner las urgencias donde corresponde, ¿no? Fíjate que en la famosa presentación de Guzmán ante los gobernadores, cuando habló de las prioridades, en el 10º lugar, o sea, de las 10 prioridades que presentó, en el último lugar estaba la estabilización. Entonces, que tendría que ser la primera. Que debería ser la primera, exactamente. Entonces, a mí me parece que el gobierno, el primer punto es esta relativización continua, digamos, del principal problema de la Argentina, que es la inflación, ¿no? Es como decir, bueno, sí, está bien, eso después vemos cómo la arreglamos. En el fondo también porque, no en el Fondo Monetario, sino en la actitud del gobierno también te refleja una cierta idea que tiene de que la inflación le puede ayudar a resolver parte del otro gran problema, que es la cuestión fiscal, ¿no? El ministro puso, digamos, arriba de la mesa que el punto de choque, digamos, donde no hay acuerdo es la cuestión fiscal. Esto, digamos, es entre paréntesis te hago, digamos, es imposible que se esté de acuerdo en todo lo demás si no se está de acuerdo en la cuestión fiscal, ¿no? Es decir, bueno, estamos de acuerdo en cómo vamos a bajar la emisión monetaria o cómo vamos a acumular reservas y no se está de acuerdo con lo fiscal. Eso no es a nadie engaña con eso, o sea, los que sabemos un poco de economía sabemos que eso no es factible, digamos, no es posible que se hayan puesto de acuerdo en 2 temas y no en el tercero, porque eso sí que nos cierra, digamos. Uh-huh. Pero me parece que la negación de la urgencia inflacionaria, la negación de la cuestión fiscal como el fondo o la raíz de todo el problema inflacionario argentina, yo creo que son 2 temas claves que seguramente tienen que ver con la discusión en el fondo, y hay un tercero que vos sabés muy bien y ustedes lo discuten seguidamente, que es el problema de los precios. En Argentina, lo que llamamos precios relativos, o sea, hay muchos precios, por ejemplo las tarifas, probablemente el tipo de cambio y demás, que necesitan una corrección porque están atrasados, ¿no? La inflación o el resto de los precios ha subido más que eso, y hay que corregirlos, y supongo que el fondo debe estar muy preocupado por eso, porque al fondo no le gusta arrancar, el fondo, digamos, los técnicos del fondo, a los economistas serios, digamos, no les gusta arrancar un programa de estabilización con precios muy distorsionados, y la Argentina tiene precios extremadamente distorsionados, y me parece que ahí también debe haber un punto, el gobierno decir, no me pidas que ajuste todos los precios porque eso me produce un salto inflacionario, y entonces el fondo le dirá, bueno, pero si haces bien los deberes en todo lo demás, eso no te genera inercia, o sea, no es que saltan los precios hoy y después saltan los precios continuamente. ¿Incluís dentro de esos economistas serios a Joseph Stiglitz, que dijo que estamos presenciando un milagro argentino?
desde la gestión económica? Yo creo, mira, yo no, a ver, Stiglitz hizo grandes contribuciones a la teoría económica, pero ninguna relacionada con cuestiones macroeconómicas, ¿no? Primero, fue experto en cuestiones que tienen que ver con micro y con microeconomía, mercados, temas del crédito. O sea, digo, no es un experto en macro. Segundo, creo que hoy está claramente, debe formar parte de la plantilla de asesores del Ministerio de Economía, o sea, debe estar cobrando. Ah, mira, rentado. Se me ocurre que seguramente, no sé a través de qué vía, además, pero no me extrañaría que algún tipo de acuerdo tenga con el Ministerio, así que yo no lo tomaría muy en cuenta lo que hoy está diciendo, porque, digamos, a ver, ¿hay algún tipo de discusión respecto a que lo que dijo fue una pavada? No, claro. Me parece que a veces sí, que hay zonas grises donde los economistas, algunos incluso que son medios así disruptivos o les gusta generar debate, que dicen cosas que, bueno, lo está diciendo porque es así, le gusta generar debate. Ahora, en este caso ni siquiera eso. Sí, no resiste mínimo análisis. Claro, no resiste menor análisis, ¿no? Luis, muchísimas gracias por la comunicación. Ha sido un gran placer. Hasta pronto. Igualmente, era Luis Seco, economista.